Agora eu queria chamar Ud para dar umas palavras para nós. Ud, De agua somos, del agua brotó la vida. Los ríos son la sangre que nutre la tierra y están hechas de agua las células que nos piensan, las lágrimas que nos lloran y la memoria que nos recuerda. La memoria nos cuenta que en los desiertos de hoy fueron los bosques de ayer y que el mundo seco supo ser mundo mojado en aquellos remotos tiempos en que el agua y la tierra eran de nadie y eran de todos. ¿Quién se quedó con el agua? El mono que tenía el garrote. El mono desarmado murió de un garrotazo. Si no recuerdo mal, así comenzaba la película 2001, Odisea del Espacio. Algún tiempo después, en el año 2009, una nave espacial descubrió que hay agua en la Luna. La noticia apresuró los planes de conquista. Pobre Luna. Eduardo Galeano en el libro Los hijos de los días. Bienvenidos, bienvenidas a este webinario sobre agua, bien común. ¿Sí me escuchan? sim? Bien común para la soberanía alimentaria, desafíos y alternativas hacia una transición ecológica justa. Yo soy Aude Adler, de la Organización Secours Catholique Caritas de Francia. Este webinario es organizado por el programa Comunidades Resilientes por la Transición Ecológica Justa, por las organizaciones que conforman la dinámica regional latinoamericana, que son organizaciones de la sociedad civil en Bolivia, Brasil, en el Perú, en Colombia, con el apoyo y la coordinación de Secours Catholique. Este programa es un programa mundial apoyado por la Agencia Francesa de Desarrollo, que reúne 20 copartes en 15 países del mundo y busca fortalecer la participación ciudadana en la gobernanza de los territorios y en la transformación de sus modelos de desarrollo con vistas a una transición ecológica justa. Quisiera como introducción de este webinario resaltar los objetivos que nos proponemos esta tarde. Primero, se trata de profundizar los hallazgos de la investigación Acción Participativa sobre bienes comunes que se emprendió en el marco del programa Comunidades Resilientes. Segundo, queremos denunciar los conflictos en torno al acceso y al uso del agua que impactan los derechos humanos y los modos de vida de comunidades campesinas e indígenas de América Latina. Tercero, nos parece importante dar visibilidad a las alternativas y propuestas que se construyen desde las comunidades y en materia de políticas públicas que garanticen el acceso al agua para el cultivo de la vida. Finalmente, con este webinario, pretendemos modestamente contribuir al proceso de preparación del Foro Social Panamazónico, el FOSPA, cuya 11ª edición tendrá lugar el mes próximo en el departamento del Beni, en Bolivia. Los miles de participantes esperados en las ciudades de Rurrenabaque y San Buenaventura tienen la importante tarea de mostrar al mundo las resistencias y alternativas contra la destrucción de la Amazonía. Nosotros queremos solidarizarnos con ellos, aportando elementos de debate y de reflexión que les puedan acompañar, en particular en el tema de su grupo de trabajo Seguridad, Soberanía Alimentaria y Alternativas Productivas Sostenibles. Les agradezco mucho su atención y dejo la palabra a Rafael de la organización ASA de Brasil para explicar la metodología de este webinario y presentar a los y las panelistas. Gracias. Muito obrigado pela sua contribuição. Como eu ia dizendo, nós estamos aqui continuando que as palavras de Udi. Esse é um espaço de debate. Três companheiras e um companheiro
vão contribuir com esse nosso debate, vão iniciar esse nosso debate a partir de algumas apresentações e depois teremos espaço de abertura para perguntas e colocações. Essa é a metodologia. Mais uma vez eu queria agradecer aqui a Walter, que está fazendo essa tarefa, difícil tarefa de nos traduzir. Volto a repetir, embaixo nós temos uma opção para tradução, que chama interpretação, ou interpretação, que é você clica e vai aparecer com português e espanhol, e aí, se você quiser ouvir em espanhol, você coloca lá em espanhol e em português, para se quiser ouvir em português. Me apresentar também, que eu sou Rafael, trabalho na articulação semiárido brasileiro, estou em um dos projetos desse que eu apresentava, e pela articulação semiárido brasileiro, e vou mediar aqui nossos trabalhos no dia de hoje. Para começar, eu queria chamar uma companheira nossa do Centro Amazônico de Antropologia e Aplicação Prática, Andréa Bernal. A Andréa vai trazer um pouco para a gente a experiência, o enfrentamento, inclusive, que estão fazendo na exploração do petróleo na Amazônia e como isso está impactando na água no território. Andréa, você está aí? Pode colaborar conosco? Hola a todos, todas. No sé si me logran escuchar bien. Entiendo Não que te... sí. Perfecto. Entonces voy a intentar hablar despacio, ¿cuál? Y para que Walter pueda también traducir tranquilo. Entonces, bueno, eh, para comentarles, como ya comentó Rafael, yo soy Andrea Bernal, trabajo en el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica CAP, que está en el Perú y que está enfocado, como su nombre dice, en la Amazonía peruana. Entonces, un poco lo que hoy día nos habían pedido compartir era comentar cómo la lógica extractivista impacta en el tema del agua en el Perú y específicamente en los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, que son los que nosotros acompañamos. Entonces, para entender un poco la lógica de cómo la falta de acceso al agua impacta en las comunidades indígenas, primero tendríamos que empezar por recalcar cuál es la importancia del agua en la región amazónica, ¿no? En este caso, en la región amazónica peruana, el agua es fundamental, ¿no? Los extensos ríos, lagos y humedales que abastecen a las comunidades indígenas no solo son agua, sino que son fuente de vida para las personas. En el caso de las comunidades indígenas es a través de los ríos, donde tienen acceso a su principal fuente de alimento, que vienen a ser usualmente los pescados. La pesca es una de las principales fuentes de alimentación y pues la lógica extractivista viene afectando esto de manera garrafal, ¿no? En el caso del Perú, vemos que la situación actual de los recursos hídricos se ve seriamente afectada por la contaminación, producto de la sobreexplotación de actividades extractivas como son la minería, legal e ilegal, el tema del petróleo, también del gas, pero son tanto la minería como el petróleo los que afectan principalmente a comunidades en el Perú de las regiones de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, a todo el nivel amazónico y que ha traído serios impactos en la seguridad y soberanía alimentaria de cada una de las comunidades. A esto se le añade que muchas comunidades se carece de acceso al agua potable y saneamiento, siendo sus únicas fuentes de agua los ríos, ríos que a su vez se encuentran contaminados y que ponen en riesgo no solamente su soberanía alimentaria, sino por ende también su salud, la salud de todas las generaciones de pueblos indígenas. Todo esto además impacta en un tema que muchos escuchan, que es el cambio climático, pero acá en el Perú ya no hablamos del cambio climático, sino de la crisis climática, porque ya es un punto de no retorno. Y esto impacta, tenemos
ríos contaminados, tenemos falta de acceso al agua y saneamiento, y además de eso tenemos climas variados que traen inundaciones y sequías que afectan los ecosistemas acuáticos y las actividades que realizan los pueblos indígenas, como la pesca, entre otros. Entonces, teniendo un poco este panorama, podemos ver que los principales problemas y desafíos son tres, o tres son los que hemos querido identificar para este momento. Uno es la contaminación, el vertido de residuos, la minería ilegal y la deforestación altera la calidad del agua, la disponibilidad del agua. Otro es la falta de acceso a saneamiento. Muchas comunidades no cuentan con esto, como es el caso, por ejemplo, en la frontera, en las comunidades de Santa Rosa. Ya el año pasado vino el relator del agua al Perú también y se han hecho una serie de denuncias sobre este tema de salud pública. Y el otro tema es la variabilidad climática y los eventos extremos, como las sequías, inundaciones y otros fenómenos que afectan el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. En este caso, también en el Perú, fuera de las actividades extractivas, es bueno mencionar que no solo son las actividades extractivas las que impactan, sino también son los proyectos de infraestructura que se quieren imponer en muchos casos con la falsa idea del desarrollo, ¿no? En el Perú, hace unos años y hasta ahora, cada cierto tiempo, vuelve en boga el tema de la hidrovía amazónica, ¿no? La hidrovía amazónica es esta carretera fluvial que busca cambiar el curso natural de los ríos para lograr que las inversiones lleguen con mayor facilidad, ¿no? Se ven como un proyecto que ayudará económicamente, pero no se tiene en cuenta el impacto que tendría sobre la soberanía y la vida de las personas, ¿no? Esto sumado a todo lo que ya les estaba comentando de los otros tres problemas graves que tenemos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la deforestación y la relación con el agua, muchas veces se cree que a la pérdida de bosques se queda solamente en pérdida de sombra o en pérdida de espacios simplemente de bosque o de bosque primario, pero la tala indiscriminada de árboles lo que hace también es alterar el ciclo del agua. Disminuye la condensación, la precipitación y contribuye a la erosión y la sedimentación de los ríos y humedales, lo cual se traduce en una menor disponibilidad de agua limpia para las comunidades locales, las cuales tienen pérdida de ecosistema y también pérdida de peces, ¿no? Creo que muchos conocen, y si no lo comparto también como una anécdota, en el caso de nosotros acompañamos también al pueblo Cucama, que es un pueblo que está en Loreto, donde conocerán algunos al señor Roosevelt, a la PUR Roosevelt, y cuando conversamos siempre tratamos de hacer un paréntesis entre los tiempos pasados y los tiempos actuales, ¿no? Y una de las cosas que más se resaltan, también teniendo en cuenta la conexión con el río que tienen los Cucama, es cómo se ha afectado la cantidad de peces que ellos tenían hace algún tiempo. Hace algún tiempo ellos salían, digamos, tenían por la mañana y en un par de horas podían pescar unos 50 pescados sin mucho problema, pequeños, grandes, de diferentes tamaños. Y ahora pues se pueden pasar todo el día y encontrarán unos 4 o 5 pescados con mucha suerte. Y que sean aptos para el consumo pues también ya es otro reto por descifrar. Entonces vemos que la lógica extractivista tiene impactos notorios para los pueblos indígenas, pero lamentablemente para las autoridades es todavía un reto darse cuenta del impacto que tienen sobre las vidas. Entonces, un poco para ver también, porque no todos son malas noticias, digamos que las comunidades locales, como les estaba comentando en el caso de los Pucama, tienen un rol activo en la preservación del tema del agua. Y hay algunas estrategias que son las que hemos estado viendo también en la experiencia de investigación que se ha tenido, son las estrategias que tienen las comunidades, unas de todas ellas guiadas por el conocimiento ancestral y la revaloración, ¿no? En algunos casos se tiene, por ejemplo, como le dicen, la crianza de la lluvia, en otras se tiene el monitoreo del agua, y en otras es la recolección también del agua de diferentes fuentes y puntos que ellos identifican como no contaminados. Entonces, es a través de los saberes ancestrales que se logra hacer frente a una lógica extractivista.
¿no? Una lógica que nos impone o nos dice que el desarrollo está en tener más lotes, sin tener en cuenta el impacto que tengan la falta de manutención de estos lotes en los ríos, o que la minería ilegal o legal sostenible no va a tener ningún impacto, cuando pues el mercurio ha demostrado en zonas como Madre de Dios que trae graves afectaciones a la salud, a los ecosistemas, entre otros. Entonces, frente a todo esto, lo que se realza es la resiliencia comunitaria, el fortalecimiento de las comunidades, la forma en la cual las comunidades se organizan y planifican la gestión de sus recursos hídricos, fomentando el sentido de pertenencia y corresponsabilidad en la protección de los ecosistemas acuáticos. Digamos, las comunidades, a diferencia del Estado, por ejemplo, en el Perú, que muchas veces el Ministerio de Ambiente no se hace cargo de la responsabilidad que tiene sobre el cuidado del agua, diciendo que solo es responsabilidad de la Autoridad Nacional del Agua. Las comunidades sí asumen el compromiso de forma colectiva de cuidar el agua, porque más allá de quién tiene el rol o quién tiene el cargo, es finalmente un bien que tienen para ellos y para sus futuras generaciones, como ellos dicen. Y futuras generaciones que todos vamos a compartir, no solamente los pueblos indígenas. Entonces, estas son algunas de las estrategias que ellos tienen, y está también el tema de las estrategias legales, por ejemplo, que vienen desarrollando en el Perú. En países como Colombia ya hay declaraciones de ríos como sujetos de derecho, y en el caso del Perú hace poco se realizó una demanda por parte de las mujeres de una asociación indígena Cucama Guaynacana, y que actualmente está en primera instancia, fue confirmada y el río Marañón ha sido declarado como sujeto de derecho. Esta es una entrada, todavía es un reto más grande el que sigue, pero es una entrada para hablar de cómo los ríos deben ser protegidos y cómo el agua y todas las fuentes de agua son importantes para la vida y son sujetos también de vida. No son solamente objetos, sino que son sujetos, y es importante comenzar a hablar de los derechos de la madre naturaleza. Entonces, en este punto hay estrategias que se están haciendo para que el agua sea reconocida, sea valorada, no solamente en un aspecto de qué fuente, qué bonita, que somos agua, sino también en que el agua es vital para la soberanía alimentaria, para el fortalecimiento de las futuras generaciones y para otras tantas cosas que no podrían darse si no tenemos con agua, ¿no? Acá también se dice muchas veces el tiempo es oro, pero en realidad la frase que ahora más se usa acá es el tiempo es agua, porque el agua es finalmente nuestro bien principal, nuestro bien, el bien común que permite que haya soberanía, que podamos hablar de tierra, territorio. Si no hay agua, pues tampoco tenemos tierra, pues tampoco tenemos muchas cosas. Entonces eso para comentarles un poco, y solo quisiera finalizar diciendo que si bien se reconoce desde los pueblos que el agua es vital, y creo que desde los movimientos de pueblos indígenas, de derechos humanos, esto también se reconoce, en el caso de los estados esta es aún una tarea compleja. No tenemos legislación insuficiente. En el caso de la normativa peruana, en materia de recursos hídricos, lo que vemos es una falta de abordaje integral, ¿no? Es como nadie se quiere hacer cargo, entonces entre las diversas autoridades se van tirando la pelota para ver quién es el responsable de tanta contaminación, y finalmente nadie se hace cargo. Luego tenemos la falta de implementación, ¿no? Tenemos algunas leyes que, como la Ley General de Recursos Hídricos, que ponen a la Autoridad Nacional del Agua como aquella que tiene que ver el tema de los ríos, pero, por ejemplo, esta ley no aborda el tema de la soberanía alimentaria y lo pone en otra tanto. Entonces, ¿qué se hace? Como es una práctica, creo, en casi toda Latinoamérica, echa la ley, echa la trampa. Entonces, como nadie es responsable, al final ninguno se hace cargo y tenemos solamente problemas para los pueblos indígenas, que son finalmente los que asumen los riesgos y los que lo sienten más de cerca, pero eso no quita que todos y todas tengamos de alguna manera el impacto. Y otro tema que se ve es la falta de coordinación interinstitucional, ¿no? Al no tener competencias claras, los gobiernos tampoco desean comunicar. Y frente a esto, pues las iniciativas que hay y las que se tienen que apostar, creo también desde una lógica latinoamericana, es la gestión comunitaria del agua, el monitoreo y la vigilancia del agua, y la incidencia política, no solamente a nivel nacional, sino creo que a nivel regional,
porque al menos desde el lado peruano el tema del gobierno es bastante problemático. Entonces, esas serían algunas de las reflexiones y simplemente algunas recomendaciones sería generar políticas hídricas integrales, no pensar en políticas aisladas por autoridad, sino en políticas teniendo en cuenta el impacto y lo vital que es el agua para otros temas como la seguridad y soberanía alimentaria, y fortalecer la resiliencia comunitaria que se viene gestando desde los pueblos indígenas y otros movimientos que existen. Eso sería. Muito obrigado, Andréia. Obrigado pela sua apresentação, obrigado pelo trabalho que o CAP, junto aos povos amazônicos, fazem de resistência e conservação do território amazônico, do rio Amazonas. Quiçá a gente precisa de uma política hídrica continental, entendendo que os rios interligam nossos países, nossos povos, né? Toda vez que a gente ouve a experiência do CAP, nos vem o Roosevelt contando um pouco do enfrentamento que aos grandes empreendimentos, não só a mineração, né, mas o desmatamento. E também é sempre interessante ver como nossos países, como você deu o exemplo da Colômbia, tratam de forma diferente o direito dos povos à terra e ao território. E, na verdade, esses anos que a gente trabalhou no CPP, né, no Comunidades Resilientes, a gente percebe como se repete a história da exploração e da falta de garantia de direito aos povos ao seu território. Mais uma vez, muito obrigado, Andréia. Bom, agora a gente vai sair, pegar um avião de lá do Peru e vamos vir aqui para o semiárido brasileiro, mais especificamente para o norte da Bahia. A gente vai ter Moacir Santos, companheiro aí do IRPA, uma organização que compõe a ASA, e vai contar um pouquinho para a gente de uma história que talvez lá tem desdobramentos maiores, até pelas especificidades do território, mas que é uma fronteira, talvez no mundo inteiro, que é a disputa da água na fronteira com o agronegócio. Moacir, obrigado pela tua presença, obrigado pelo seu tempo aí por contribuir conosco. A palavra está contigo. Boa tarde a todas, todos os participantes. Vou tentar compartilhar aqui uma apresentação para facilitar a minha fala. Okay? Realmente dá errado, mas vamos ver aqui. Quando você está compartilhando, você só um minutinho. Gente, tem uma lista de presença que está no chat e a gente pede preenche, porque fica o registro das companheiras e companheiros que tiveram presentes aqui conosco. Obrigado, Moacir. Desculpa atravessar um pouco. Geralmente dá errado. Ainda não vejam sua apresentação. Então, eu acho que você tem que abrir a apresentação e compartilhar ela especificamente. No Zoom, normalmente é assim. Uhum. Porque cada um é de um jeito, né? O Zoom é de um jeito, o outro lado da Microsoft. Pronto, Quando então, você... como foi apresentado, estou aqui na Bahia, semiárido, uma região um minutinho. Vamos ver agora. Ok? Oi, oi. Está no slide 12 aqui para a gente. Isso, está subindo, né? Pronto. 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 Tá. Então, a ASA é uma articulação com mais de 1.000 entidades que se articula nessa discussão que a gente chama aqui de convivência com o semiárido. Então, aqui é o Nordeste do Brasil,
toda essa zona amarelada é a região semiárida, essa zona verde, como toda, é o Nordeste. E aqui temos apenas esse fio azul no meio, que é o nosso Rio São Francisco, que é o principal rio da região, rio permanente. E nesse entorno do rio que está localizado todo os empreendimentos de agronegócio com irrigação de frutas para exportação. Mas, como você pode ver, é um fio de água muito fraco para atender toda a região semiárida. Então, por muito tempo, se buscou tornar o semiárido irrigado e produtivo durante o ano todo, como as outras regiões de outros climas do Brasil e também do mundo. O semiárido do Brasil é o mais populoso do mundo e também o mais chuvoso, né, para poder ver. Mas também está se expandindo. E principalmente com as mudanças climáticas antrópicas. Então, regiões que antes eram subúmidas, que no entorno do semiárido estão se tornando também zonas áridas, saindo do Nordeste e avançando para o Sudeste do Brasil. Essa aqui é uma medida de chuva, aqui de onde eu estou, na Bahia, a chamada Depressão Sertaneja, que é essa zona aqui mais escurecida. Então, aqui em azul é a quantidade de chuva que temos, que na média fica em torno de 500 milímetros. O nosso grande problema não é a quantidade de chuva, mas o percentual de evapotranspiração potencial, que chega em média a 3.000 milímetros ano. Então, quando você divide a quantidade de chuva pela quantidade que evapora, você tem, aqui nesse gráfico amarelo, chega, colocando aqui o índice de aridez, você chega a 0,16, que estaria como sendo uma zona árida. No entanto, a gente trata a nossa região como semiárida, porque isso é a média dessa região aqui mais escurecida. Quando você tem a média geral do semiárido como um todo, que pode chover até a média até de 800 milímetros, então, em média geral, o coeficiente de aridez está acima de 2, então seríamos uma região semiárida. Por que isso é importante? Porque durante muito tempo, os grandes empreendimentos, a mineração, a criação de gado, agora os empreendimentos eólicos e de energia solar, atribuem uma característica negativa a essa região, dizendo ser inóspita para a permanência humana, considerando a quantidade de chuva que tem e de outras regiões do país. Então, quanto mais negativa for a imagem da região, menos políticas públicas se tem em torno do desenvolvimento para as pessoas da região, porque se diz que se é inóspito para a vida humana, então melhor é que se tire essa população da região e que deixe todo o território para os grandes empreendimentos. Porém, o próprio governo tem esses dados aqui, onde diz que o semiárido é diferente dos outros climas e outros biomas do Brasil, também do mundo. Então, no semiárido, se for distribuir ecologicamente o uso da terra, apenas 4% do solo do semiárido é irrigável. Se você for considerar a quantidade de água economicamente viável de ser transportada e irrigada, com a qualidade do solo, então você tem apenas 4% desse território em condição de ser irrigada. E nas áreas próximas do clima subúmido, você tem a agricultura de sequeiro, que é a agricultura que depende de chuva. Mas o grande potencial do semiárido, 80%, está para a criação de animais, em geral de pequeno porte, como cabras e ovelhas, e para reserva extrativista, principalmente de produtos não madeireiros, principalmente frutas e raízes e fibras. Sem essa compreensão do ambiente, nós vivemos durante muito tempo isso, né? Falta de água, frustração de safra e também mortalidade dos rebanhos, porque se acreditava que essa região precisava ou chover
igual chove no sul, no sudeste, ou então buscar irrigação para fazer atividades iguais às que se tinham em outros biomas, em outros climas. Então, até a década de 1980, do século passado, era muito comum a mortalidade de milhões de pessoas por conta das secas, que também são cíclicas, causadas aqui principalmente pelo El Niño. Então, com essa identificação dos problemas para a convivência com o semiárido, a gente começa a trabalhar não na busca de tecnologia, mas principalmente na compreensão do ambiente semiárido. Então, uma das principais questões é a situação fundiária. Em uma região semiárida, o tamanho da propriedade deve ser comparada com a quantidade de água disponível. Então, quanto menos água disponível eu tenho, maior deve ser a minha propriedade. Sem isso, você causa uma grande degradação do ambiente e, com isso, uma impossibilidade da vida das pessoas com dignidade nesse ambiente. E a primeira coisa que nós fizemos foi observar a natureza, como que a natureza do semiárido já consegue passar por essa época de seca, época de chuva, e não sucumbir, não se transformar em uma área desertificada. Então, a natureza do semiárido, o bioma Caatinga, que é um bioma exclusivo aqui do semiárido brasileiro, tem plantas e animais que aprenderam a conviver com essa escassez temporária de chuva. Então, das plantas símbolo aqui da nossa região, essa planta aqui, o umbuzeiro, que produz um fruto, parece uma ameixa de sabor agridoce, e que na época mais seca do ano, ele solta flores e frutos, e quando vem a chuva, a planta já está em estágio de reprodução, porque ele aprendeu a armazenar água em suas raízes. Então, uma planta dessa armazena 3 a 5 mil litros de água no período de chuva agora, para usar no período seco. Então, isso que a gente chama de convivência com o semiárido. Observar o ambiente, aproveitar o potencial de água que tem ali, e, a partir daí, então, uma das tecnologias desenvolvidas milenarmente, mas que aqui no nosso semiárido ainda não era cultural, que é a cisterna para armazenar a água da chuva para o consumo humano e também para atividades da casa e para a produção de alimentos. Então, aqui desenvolvemos a cultura de colher a água, né? Igual você precisa ter o tempo de colheita dos frutos, também você precisa se preparar para o tempo de colheita da água e o armazenamento. Então, nosso trabalho foi de formação, entender o ambiente onde a gente vive, depois desenvolver tecnologias apropriadas a esse ambiente e, a partir daí, a mobilização para que as tecnologias se tornem políticas públicas de governo estadual e federal e que atenda à demanda da população local. Então, a ideia foi produzir material, nesse primeiro aqui, para educação não formal, cartilhas para estudar com as famílias no campo. Aqui, a produção de conhecimento técnico-científico para justificar a criação das políticas públicas embasadas em conhecimento científico e também conteúdo, no que a gente chama aqui de educação contextualizada, para ser trabalhado na escola formal, iniciando com as crianças até o ensino de graduação e pós-graduação. A outra aprendizado que tivemos é que numa região semiárida, a pequena propriedade individual familiar não se viabiliza. A tradição aqui dos indígenas, dos quilombolas, das comunidades tradicionais, foi sempre o uso da terra de grandes áreas de uso coletivo, chamadas comunidades tradicionais. A mais comum na nossa região aqui são as comunidades de fundo de pasto, onde a comunidade se localiza geralmente em torno de um riacho, e toda uma extensa área de milhares de hectares no entorno é usada de forma coletiva para o extrativismo e para a criação de animais, cabras e ovelhas soltas no pasto.
Então, esse modo de uso da terra garante com que a comunidade acompanhe o ciclo da chuva, buscando as zonas úmidas nesse grande espaço e não dependendo de uma pequena área que uma época do ano vai estar seca, outra época do ano vai estar úmida. Então, essa é uma proposta também de organizar a vida das comunidades em torno do território e não da propriedade individual e familiar. Como os indígenas e quilombolas, as comunidades tradicionais também enfrentam muita dificuldade em que o Estado reconheça esse modo de ocupação da terra. Para o Estado brasileiro, a terra precisa ser demarcada, cercada, medida de forma individual. De razones. Un estudio de la Universidad de Oxford muestra que, por ejemplo, el 54% lo hace por curiosidad, el 43% por los sabores, Por pero favor. además hay incluso emocionales. Então, o que temos feito é observar como que a natureza do semiárido funciona, a imitar essa natureza, no sentido de se adaptar à temporada de chuvas e de secas, e também de observar o modo como as comunidades tradicionais já vinham vivendo e transformar tudo isso em conhecimento e também em política pública. Então, aqui na Bahia, esse modo de vida tradicional, de viver em áreas comuns, com muita luta das comunidades, foi transformado em lei estadual, hoje reconhecida pelo Estado, esse modo de uso da terra, porém, ainda a terra não é da comunidade, é do Estado, que cede o uso para a comunidade, o que traz também uma insegurança jurídica, como agora está acontecendo quando chegam os grandes empreendimentos, o Estado coloca esses empreendimentos dentro dessas comunidades. Então, a insegurança jurídica da posse da terra e da regularização em tamanho apropriado é um dos grandes desafios ainda. Tecnologias de captação de água de chuva, foi se tendo mais água na casa da pessoa. E daí também foi tendo as sobras de água, que chama de esgoto, que escorriam pelo o quintal da casa a céu aberto. Então também foi se desenvolvendo várias possibilidades de transformar o que era poluição, o esgoto da casa, em água reaproveitada para uso na agricultura. Então, que a gente chama de tratamento de esgoto com reuso da água. E todas as águas da casa, do sanitário, do banho, da roupa, e que passa por um processo de filtragem biológica, e essa água é totalmente possível de utilizar na produção de alimentos para as pessoas e para os animais. Agora estamos na experimentação dessa tecnologia e a ASA na incidência política para que essa tecnologia seja incorporada no plano estadual e municipal de saneamento de cada município, cada estado do semiárido. Então, da mesma forma como a colheita da água, da chuva descentralizada, o tratamento da água usada também ser descentralizado, no máximo comunitário, aquela comunidade ali, e que essa água volte quase que totalmente para o ciclo de produção de alimentos daquela família ou daquela comunidade. E com relação às mudanças climáticas, temos trabalhado a proposta do recaatingamento. Caatinga é o nome do nosso bioma. Na língua indígena, caatinga significa mata cinzenta, que na época da chuva é uma floresta verde, e na época da seca perde todas as folhas. Então, nossos ancestrais, nossos parentes chamavam de mata seca, mata cinzenta, para, em português, caatinga. Então, todo um trabalho dessas comunidades de recuperar áreas degradadas dessas áreas e potencializar ainda mais a permanência dessas comunidades, dessas famílias na sua região. Com infraestrutura de água, energia também de forma descentralizada, são propostas de busca de políticas públicas para garantir a permanência do povo nesse ambiente. E aqui
Encerrando, temos essa proposta de gestão da água para convivência com o semiárido, que a gente chama de 5 linhas de luta pela água. São vários tipos de água que uma pessoa, uma família, uma comunidade rural necessita para desenvolver as suas atividades econômicas, culturais, humanas e de conservação do ambiente. Então, a primeira é a água da família, que seria a cisterna no pé da casa, que capta a água da chuva e armazena essa água para ser usada durante todo o ano para o consumo humano, beber e cozinhar. Você tem a água da comunidade, ou a água de uso, que seria a água, outra fonte de água, como aqui a cacimbas, tanques, barreiros, e a água para o uso da casa, para lavar roupa, para tomar banho, para a higiene da casa, que pode ser a coletiva ou individual. A água da produção, que é a água da produção de alimentos, e também tem tecnologia de captação dessa água em loco para alimentar o quintal produtivo, onde se produz ali frutas, verduras, plantas medicinais, para o uso da família, e também técnicas de captação de água in situ nas áreas de agricultura de maior extensão, como milho, feijão, como curva de nível, cobertura do solo, que fazem com que você tenha a produção para o consumo da família e também excedente para o mercado. Temos a água de emergência. Então, nossas secas aqui são cíclicas. Pelo menos a cada 20 anos, o semiárido passa por uma seca de 7 anos. Então, é preciso que, num território, você tenha alguma fonte de água, como uma barragem, um poço artesiano, um poço tubular, e no ano de seca, a cisterna não fornece água durante o ano todo, essa cisterna possa ser abastecida durante esse ano de seca, usando carro-pipa ou outra fonte de transporte de água. E, por último, a água do meio ambiente, que é se preocupar com melhorar as condições de infiltração de água no solo, né? Então, a degradação da caatinga, o desmatamento, as queimadas, o pisoteio pelos animais, causa compactação do solo, degradação, e isso diminui a infiltração da água. Então, como promover técnicas e tecnologias de manejo para que a água da chuva infiltre no solo, que abasteça o subsolo, fornecendo água para as plantas e também abastecendo os riachos e pequenos rios temporários. Então, essa é nosso trabalho de captar cada gota de água da chuva e com essa certeza que a principal fonte de água que temos no semiárido brasileiro é a água da chuva, que é em grande quantidade, porém, se não armazenada e bem gerenciada, essa água se perde ao longo do ano e a população não tem condições dignas de permanecer no ambiente por conta da escassez de água ou da água poluída, mas não por conta da quantidade de chuva, mas por conta da má gestão. Então, o nosso problema não é buscar água fora, mas garantir que a água que cai em loco possa ser armazenada e gerenciada. Então, o principal trabalho nosso não é tanto de tecnologia, mas é principalmente de desenvolver ou trazer de volta essa cultura de compreender o ambiente do semiárido e aprender a colher essa água e gerenciar, armazenar, fazer gestão de forma que essa água permaneça utilizável durante todo o ano. Então, como a gente costuma dizer aqui, no semiárido brasileiro não falta água. No semiárido brasileiro falta justiça e políticas públicas para organização e redistribuição e segurança fundiária, captação, armazenamento e gerenciamento da água da chuva. Isso se dá principalmente em torno do que a gente chama aqui de educação contextualizada, onde todas as pessoas que passam pela escola compreendem o ambiente semiárido, seu potencial, seus limites, seus desafios, e assim aprende a desenvolver políticas próprias para essa região. Então, essa tem sido o trabalho da ASA e desses milhares de instituições que fazem parte, no sentido de voltar a compreender o chão que pisa, o chão do semiárido,
e, a partir daí, desenvolver a sua política de convivência com o semiárido. É isso, agradeço. Muito obrigado, Moacir. Valeu pela tua contribuição. Agora que o mundo começa a olhar para a água com mais cuidado, é sempre bom ouvir um local de que já há muitos anos e décadas já cuida da sua água com muita preciosidade, né? E, e hoje também, como outros lugares, tem um enfrentamento na disputa dessa água, que eu acho que, como deu o nosso tempo aqui, é um elemento que você pode trazer talvez no debate também, trazer como essa água aí é disputada entre essa agricultura da convivência contra uma agricultura que não, digamos, não respeita muito a realidade do território. Muito obrigado aí, Moacir. Gente, lembrando que a gente tem uma lista de presentes aí para assinar, pedi para o Alexandre repostar ela, é um link. É importante a gente ter o nome das companheiras e companheiros que participaram com nós. Aproveitar para mandar saudações aqui direto do Nordeste brasileiro, a Bolívia, os companheiros do Peru, os companheiros da Colômbia, de outros lugares do Brasil que estão aqui com a gente, e que a gente tem construído um pouco essa história em torno do projeto da CPP, junto com a Caritas França. Bem-vindas e agradecer a presença de vocês. Agora a gente queria chamar aqui nossa companheira da Bolívia, Pamela Cartagena. Pamela? A Pamela faz parte do Centro de Investigação e Promoção do Campesinato da Bolívia. Ela vai falar também de uma experiência comunitária, experiências comunitárias de gestão de água para a promoção da soberania alimentar, uma ação que eles têm na Bolívia. E, Pamela, está me escutando? Você pode assumir, botar vídeo e voz para a gente. Hola Rafael, buenas tardes y buenas Buenas tardes a tardes, todos, Pamela. todos los participantes. Quería ver si puedo compartir mi presentación, si me das opción de compartir. Sim, sim, tá desbloqueado, você pode compartilhar. Qualquer ¿Puedo? dificuldade. Muy bien. Você vai aqui, sabe, conhece o Zoom direitinho? Você compartilha uma tela específica normalmente. Hola Pamela, Hola. ¿estabas en el Perú? Estaba- Tá começando aqui, Pamela, assim, se pudesse botar na tela inteira ou como apresentação, fica um pouquinho maior. ¿Sí se ve? Assim, Bueno. veja se passa, Pamela, vai para frente e volta uma, porque às vezes ele trava só no primeiro. Bueno, voy a presentar para este webinario una experiencia que se sistematizó en nuestra regional Cipca Cochabamba y es la gestión comunitaria del agua en los valles interandinos, ¿no? Esta diapositiva nos muestra cuán importante es los bosques y su rol en el clima, ¿no? Varios ya hemos hablado de esto de los ríos voladores y en esta figura que tenemos a la izquierda podemos ver el impacto de los bosques en la lluvia en los Andes. Y es un tema que nosotros como CIPCA estamos trabajando en las diferentes regiones del país. Nosotros trabajamos en Amazonía, pero también trabajamos en altiplano y valles interandinos. Entonces, siempre tratamos de hablar con los productores, los líderes e incluso las autoridades de que lo que pase en la Amazonía y en tierras bajas va a impactar en el altiplano, en zonas áridas. Y esta figura de los ríos voladores nos muestra cómo es el rol, las funciones ecosistémicas que tiene
los bosques amazónicos, en el caso de Bolivia, de tierras bajas de Brasil, y cómo el impacto sobre los bosques, la deforestación, puede también disminuir las posibilidades de tener lluvias regulares, periodos normales de lluvia. Entonces, como pueden ver, en la derecha tenemos un mapa que hemos elaborado con unas manchas rojas, y puede verse que en los últimos 20 años Bolivia ha perdido 7.97 millones de hectáreas. Es una superficie terriblemente grande y se ubica en tierras bajas, ¿no? Está en Santa Cruz, que está aquí no sé si se ve mi puntero, pero está en el área de Santa Cruz, donde se ha instalado precisamente hace 20 años el agronegocio, y se tienen superficies muy grandes de soya, sésamo, maíz, girasol, etcétera, todas destinadas a la exportación, pero también se ha ido ampliando la frontera agrícola y la deforestación por la presencia de ganado bovino. El gobierno ha decidido desde 2016 incrementar las cabezas de ganado bovino de 8 millones de cabezas a 13 millones de cabezas. Por los últimos datos que tenemos, ya estamos en 6 millones de cabezas de ganado, y por supuesto la presencia de más ganado implica mayor deforestación y siembra de pasturas o pasturas al aire libre, a libre pastoreo, como es la forma de trabajo de la ganadería extensiva. Las áreas de mayor deforestación, como pueden verse, son Santa Cruz y Beni. Y Bolivia este año está en el tercer lugar de los países con mayor deforestación de bosque primario. En el año 23, casi 500.000 hectáreas de pérdida de bosque corresponden a bosque primario, es decir, la ampliación de la frontera agrícola. ¿Qué tiene que ver todo esto con el agua? La deforestación en América Latina y la deforestación en Bolivia, que se suma, por supuesto que está impactando en los valles y en el Chaco, que son zonas áridas, y en el altiplano. En esta gráfica se pueden ver, hábilmente trabajó Sonia de mi equipo, cómo la precipitación ha ido disminuyendo en promedio, y cómo las temperaturas y la temperatura máxima y mínima van oscilando y cada vez se van diferenciando más de lo que es regular en estos periodos normales, y esto por supuesto está generando pérdidas, ¿no? En el caso de los valles interandinos, el año pasado con el fenómeno de la Niña y este año con el inicio del fenómeno del Niño, en la producción de verano se ha perdido entre 30 y 60% de la producción, porque las lluvias ya no son regulares, se retrasan, ya no llegan en noviembre, llegan en diciembre. En otros casos incluso llegan recién en enero, se pierden las siembras, se tienen que volver a sembrar, y lo que se ha vuelto a sembrar ya no encuentra periodos normales de temperatura, y en junio, julio, cuando son las heladas, ya existen grandes pérdidas. En la zona de la que les voy a mostrar la experiencia, que hemos dicho que son valles interandinos, si se ve mi cursor, ¿me indicas, Rafael? Sí, miro sí. Bueno, está aquí en una flechita con el cursor. Los valles interandinos se encuentran al occidente del país, y si podemos ver en un estudio que hace CIPCA de ingresos familiares anuales, se puede ver que el ingreso de los valles interandinos no pasa de $3,000 año para una familia tipo de 5 miembros. Entonces estamos hablando de un ingreso per cápita realmente muy bajo. Las familias todavía están bordeando la línea de pobreza, frente a otras áreas como es la Amazonía Norte, la Amazonía Sur y otras regiones del país. Y si se fijan en esta otra gráfica, está de dónde vienen esos ingresos, independientemente sean bajos los ingresos comparado con las otras 5 regiones del país. Para los valles interandinos, la agricultura, que es la línea celeste, está ocupando, si no me falla la vista, 60% de los ingresos. Entonces, si estas zonas de valles interandinos tienen regímenes climáticos ya complejos, y a eso se suma la pérdida de la regularidad del agua, y se vienen sequías,
se vienen heladas y otros fenómenos, toda esta parte de la agricultura es bien difícil lograrlo. Y entre otras cosas, la importancia de los valles interandinos a nivel social, según otro estudio que hemos hecho con datos del censo, 70% de las unidades productivas familiares se encuentran entre altiplano y valles interandinos. Es decir, en Bolivia hay 871,000 unidades productivas. De esas, 94%, es decir, casi 800,000 unidades son de pequeña agricultura o agricultura familiar. Y de esta cantidad, 70% se encuentra entre altiplano y valles, es decir, la demografía es muy alta en estas zonas y paradójicamente la presión sobre la tierra también está en estas zonas. Son familias que acceden a 0,5 a 2 hectáreas de superficie y paradójicamente también estas zonas, altiplano y valles, están generando el 60% de alimentos de consumo. Por tanto, el hacer incidencia sobre el tema del agua como un bien común para zonas de altiplano y valles es sumamente importante, no solo por su aporte a la seguridad alimentaria del país, no estamos hablando de la seguridad alimentaria solo de esas familias, sino del país. 60% de los alimentos salen de esta región, pero también en términos sociales, 70% de los campesinos indígenas que hacen agricultura familiar están en estas regiones. ¿Cómo trabajamos en CIPCA? Alguna vez ya lo hemos expuesto. Nosotros hemos diseñado una propuesta económica productiva que le llamamos PEP y está diseñada bajo un enfoque agroecológico. Esto corresponde a todas nuestras zonas de trabajo, pero si queremos centrarnos en valles interandinos, estamos fomentando la agricultura sostenible, que implica el manejo del suelo, agua, diversificación productiva y recuperación de prácticas ancestrales de manejo y conservación de recursos naturales para altiplano, valles y Chaco. La PEP en general, como objetivo central, quiere contribuir a la seguridad alimentaria de la familia campesina e indígena, pero también generar excedentes comercializables para que la familia tenga otros ingresos. ¿Cómo trabajamos? La PEP se aplica bajo un enfoque sistémico, se hacen acciones productivas a nivel de predios familiares, pero también se hacen acciones colectivas y de gestión de territorio y gestión comunitaria a nivel de la comunidad. Y la acción sobre bienes comunes en el caso del altiplano y valles se centra sobre el suelo, que es fundamental, parte fundamental de la base productiva, el agua y las semillas, ¿no? La experiencia sistematizada que voy a mostrar son 6 diapositivas. Se ubica en el municipio de Pojo, que es en Cochabamba, en los valles interandinos, y ha sido sistematizada en términos de datos técnicos por el equipo de CIPCA Cochabamba, ¿no? Agradezco a David, a Janet, a Ever, a Juanita y bueno, a Nancy, que es la directora, que nos han brindado algunos datos o fotografías de esta experiencia, que esperemos sistematizarla con apoyo de Christoph, ¿no? Estamos trabajando ya en algo que vaya a publicarse, ¿no? Esta experiencia es en Pojo, como les decía. Se han encontrado qué tipo de problemas técnicos, sociales y ambientales. En muchos casos, la política pública solo apunta a los problemas técnicos, es decir, la falta de agua se resuelve con infraestructura física, con canales, con tuberías, etcétera, ¿no? Pero nunca apunta a los problemas sociales y a los problemas ambientales. La intervención institucional es en las 3 dimensiones. En términos técnicos, había mucha pérdida de agua por escorrentía en esta parte alta de la comunidad, infiltración de agua y también evaporación que hacía perder el 80% del agua y solo el 20% llegaba al riego parcelario, ¿no? Son problemas técnicos. En problemas sociales, también el diagnóstico nos ha señalado que había una distribución inequitativa del agua. Los socios más antiguos tenían más horas de riego, los socios menos antiguos menos horas, y sobre todo el tema de las mujeres que son madres solteras, mujeres solas y jóvenes que deciden quedarse en la comunidad, no tenían acceso a las listas de regantes. Es un problema social también que había que resolver. Y por supuesto los problemas ambientales presentes, además de la erosión, escorrentía,
había mucha quema, pérdida de vegetación, y ustedes saben, si todas estas áreas de pequeños bosques o pajonales se quema, lo primero que se afectan son estas fuentes de agua, ¿no? Baja fertilidad de los suelos, etcétera. Entonces, el equipo técnico ha hecho este diagnóstico y con eso ha hecho una acción integral en esta zona. Esta es una imagen que nos muestra esa reserva o fuente de agua compartida en la comunidad Palca y en la subcentral Locostal, y cómo se ha trabajado en términos de las propuestas técnicas. En el marco de las apuestas productivas se acompaña la mejora y uso eficiente para 35 familias de inicio, aunque se prevé que el número de familias quizás se duplique si es que se hace más eficiente el uso de agua, ¿no? Aumentar las posibilidades de producción, es decir, las familias en esta zona solo producen entre septiembre a enero, febrero, ¿no? Septiembre son las siembras tempranas y las primeras lluvias llegan entre octubre y noviembre, y esa producción le llamamos de verano. La posibilidad de que las familias cuenten con riego y reservorios permite que en invierno también puedan cultivar, y eso hace que se duplique las superficies de cultivo. No es que la tierra se duplica, sino se hacen 2 siembras de verano y de invierno, por tanto las superficies se ha pensado que se suban de 26 hectáreas a 39 hectáreas bajo riego. También propuestas sociopolíticas desde el parte del equipo socioorganizativo y político de CIPCA Cochabamba es acompañar la agenda productiva de la organización a nivel de la subcentral y a nivel de la comunidad. Es un trabajo bastante arduo en términos de formación social, política, pero también de hablar de las agendas productivas, de la priorización de presupuestos municipales, entre otros, ¿no? La mejora de la cohesión comunal, que sin duda solo se logra con el diálogo con la comunidad, pero también todo lo que es los cambios normativos. Las comunidades tienen un estatuto, ese estatuto se tiene que renovar, se tiene que actualizar, se tienen que incluir criterios de equidad de género, equidad generacional, se tienen que incluir criterios ambientales, criterios de cuidado del bien común, pero también el trabajo sociopolítico en términos de comprometer a los gobiernos locales, no solo con contrapartes, sino con un trabajo y mirada a largo plazo en la planificación municipal, y entre otros sueños, involucrar a actores diversos del territorio. ¿Qué se ha hecho en términos de la comunidad? Se ha revisado el estatuto y se ha reformulado. Se han hecho muchos, durante 3 años, trabajos comunitarios para hacer protección de las fuentes de agua, para hacer protección del suelo, para proteger las zonas de recarga. Se ha diseñado el reglamento de regantes y se han hecho acuerdos internos para el manejo del agua. Entre esos acuerdos está incluir a los jóvenes y a las mujeres como beneficiarios de este recurso. Y en términos de las acciones más sociopolíticas, con el gobierno municipal, con el gobierno nacional y otras comunidades y usuarios, se ha involucrado en estos procesos no tanto de acción colectiva comunitaria, sino del diálogo, de la identificación de soluciones y de compromisos. Esta es una imagen también satelital que muestra cómo se ha mejorado en esta línea la mejora del agua y el aumento de la parte de tubería para que llegue a los regantes, pero en toda esta parte alta de la línea roja, la forestación, reforestación, trabajos mecánicos de control y de manejo de suelos como las zanjas de infiltración, prácticas de protección, cerramiento, o sea, zonas que se han cerrado con alambre tejido, con alambre de púas para que no entre el ganado y se permita la recarga de agua, protección de fuentes de agua en general. Es todo el trabajo que han hecho en los últimos 3 años. Y a nivel técnico, que es lo que CIPCA además puede hacer, además de acompañar, la protección de suelos, protección de fuentes de agua, mejora de la conducción del agua, entubado, mejora de técnica en general y eficiencia del agua, ¿no? A nivel más organizativo y social, aquí están algunas fotos de los talleres comunales para encarar el trabajo tanto a nivel del territorio como a nivel
de los cambios en la normativa, pero también la conformación de la Asociación de Regantes, la conformación de productores agroecológicos, desde CIPCA y en los equipos socioorganizativos, fomentar, avanzar en el interés colectivo de la comunidad en torno a los bienes comunes como es el agua y el suelo, y priorizar los usos y costumbres locales, siempre respetando los derechos humanos y los derechos colectivos e individuales de hombres y mujeres en las comunidades, ¿no? Promoción de iniciativas y producción de mercado, como saben, CIPCA también trabaja todo lo que es la producción agroecológica, trabajo coordinado y compromisos y responsabilidades inscritos en actas, en acuerdos, y prevención o reducción de conflictos por el agua, que de inicio eran muy fuertes y actualmente se han regulado dentro de los estatutos y rigen la vida comunitaria. ¿Qué logros les puedo compartir de lo conversado con los técnicos, ¿no? A nivel técnico, áreas de recarga hídrica protegidas con especies forestales y técnicas mecánicas. Ha habido un aumento de la eficiencia del agua porque llegaba el 25% de los caudales de arriba, ahora llega el 85%. Todavía hay que trabajar en términos de eficiencia, sobre todo en la parte del riego parcelario. Producción diversificada en predios familiares y conformación de asociaciones de productores, es decir, ya al tener riego en 2 temporadas, la producción puede alcanzar niveles de excedentes para el mercado, por tanto, las asociaciones funcionan en este nuevo escenario. El incremento de las familias beneficiarias, lo que técnicamente se había pensado, inicialmente todo este sistema beneficiaba a 35 familias, estando excluidos familias jóvenes y sobre todo familias con mujeres como jefas de hogar, madres solteras, viudas o mujeres solas, ¿no? Actualmente de 35, la lista de regantes y beneficiarios es de 69 familias. Participación y beneficios de los jóvenes y mujeres en las listas de regantes, porque se han incluido estos criterios de equidad de género y generacional en los estatutos y en el reglamento de riego. Los turnos de riego igualitarios para todos. Un problema era que los más antiguos podían regar 2 o 3 veces a la semana y beneficiarse más. Hoy todos los regantes tienen turnos de 3 horas por semana. Incremento de la superficie de riego de 26 a 39 hectáreas bajo riego. A nivel socioorganizativo, una agenda productiva de la organización que está en marcha, que no queda en el nivel local, sino trasciende también al nivel regional, a la negociación con el gobierno local y con programas de gobierno, ¿no? Mejora de la cohesión comunal y acuerdos internos, comprometer al gobierno local con contrapartes, no solo maquinaria, dotación de especies forestales, incluso otros insumos que son necesarios para la protección, e involucrar actores diversos del territorio, porque los usuarios del agua, si bien de manera directa son los regantes, son usuarios del agua también gente en el pueblo que consume esos alimentos, son usuarios del agua otros actores del territorio. A nivel sociopolítico es algo que no se había planificado, me comentaba el equipo, pero han ido saliendo por todo este proceso de acompañamiento. Entonces, el gobierno local, el gobierno municipal, si bien inicialmente se comprometió con maquinaria, insumos, materiales, incluso el tema de gestión de riesgos, ¿no? el manejo de las quemas, la regulación de las quemas para evitar los incendios en la parte alta, el compromiso político del gobierno ha llegado a tal punto a través de una acción interinstitucional donde no solo trabaja CIPCA, sino otras ONGs de la región y otros actores, a emitir la emisión de una ley de protección de zonas de recarga hídrica en todo el municipio. Esta es una subcentral y una comunidad, pero como son valles interandinos, hay muchas zonas de recarga hídrica. Entonces, esta ley prevé, entre otras cosas, protección con forestación, reforestación, acciones mecánicas, encerramiento de áreas, regulación del tema de las quemas, etcétera, y ya es una política pública que actualmente entiendo se encuentra en reglamentación y en definición de presupuestos de cómo va a funcionar para otras zonas, ¿no? También otro logro sociopolítico que es, digamos,
va más allá de lo que se había pensado en términos del proyecto que se acompaña. Son acuerdos del gobierno local y gobierno nacional para inversiones en riego tecnificado, mini represas y otros temas del agua. Como en toda experiencia, hay muchos desafíos todavía, es el de proseguir con la protección a nivel más macro. Si bien es un paso el tener una ley municipal que mire otras fuentes de agua y zonas de recarga para la protección, siembra de agua, hay que mirar los valles interandinos con un zoom desde más lejos y trabajar en esto de la protección del agua, involucrar a más actores en la reflexión y acciones en torno a bienes comunes. Todavía este tema está entre CIPCA, otras ONGs, la comunidad y los gobiernos locales, pero usuarios finales del agua somos incluso nosotros que consumimos los productos que vienen de estas zonas y tiene que haber compromisos para ello. Comprometer a los gobiernos en sus diferentes niveles, me refiero a nacional, departamental y municipal, con el tema del agua y seguridad alimentaria, que por los datos que he dado de número de unidades familiares, la producción que generan los valles interandinos debería ser una política más seria y no solo dotar de pozos o de sistemas de riego, ¿no? Se requiere una acción más macro. Mantener el entusiasmo de la comunidad y cohesión organizativa, ese es un desafío interno para el equipo, porque no es fácil llegar a estos acuerdos, llegar a estos cambios, pero mantenerlos en el tiempo, ver qué falla y seguir trabajando en regular la gestión sostenible y comunitaria del agua es una necesidad. Proseguir con la formación de líderes para el cumplimiento de normas internas, pero también para que acompañen procesos ambientales, ¿no? CIPCA tiene un programa de formación de gestores ambientales, de bomberos comunitarios. Nuestra oficina regional tiene que avanzar con esa mirada más en términos de formación y de los jóvenes. Y un tema que creo que es bien importante como mensaje final es trascender de esta acción local o de este tipo de experiencias a reflexiones sobre bienes comunes que hacen a las acciones locales y los impactos globales. Desde la acción local de lo costal, de la comunidad palca, se puede estar impactando de algún modo a nivel global, pero no se está discutiendo en ningún momento cómo lo global impacta en estas comunidades por la deforestación, por el avance de la frontera agrícola, porque hay más ganado cada día en tierras bajas, y cómo esto está impactando a familias que realmente tienen pocos ingresos, pero contribuyen de manera muy sustancial a la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria de sus regiones y del país. Eso quería compartir. Gracias, Rafael. Muito obrigado, Pamela. Eu já ia cortar você, porque você passou um pouquinho, mas como você já estava no êxito dos desafios, inclusive agradecer você, sempre era como é importante você trazer, né, que não são só os logros, né, os êxitos, mas também os desafios, compartilhe isso. É muito interessante que na sua apresentação a gente vê a importância dos acordos comunais, né, os acordos da comunidade, no nível comunitário, mas como é que isso dialoga com legislação e acordos ligados ao Estado Nacional, né? Qualquer experiência comunitária ela precisa de uma coesão local, mas ela precisa ser protegida também pela legislação nacional. Muito obrigado mais uma vez, Pamela. E daí da Bolívia, a gente volta para o Brasil aqui. A gente vai apresentar uma experiência que vem de um polo de trabalhadores rurais, que é o polo sindical da Borborema. Quem vai nos dar o ar de sua voz, de sua experiência, é a Cel, que é uma companheira desse polo. Cel, por favor. Mela, se você puder parar de... Eu não sei se eu consigo aqui de compartilhar sua tela.
Se você puder parar aí, eu não sei se Alexandre... tá. Léo, o Moacir já fez uma introdução para você, né, que falou um pouquinho do semiárido, e agora você vai trazer a riqueza aí desse território, que tem experiências coletivas tão ricas também para a gente. Céu, a palavra é contigo, qualquer coisa que você precisar de ajuda, chama. Então, eu gostaria de começar com a música, assim, que a gente sempre, quando vai tratar do tema água, a gente tá cantando essa música, puxando essa música com os agricultores e agricultoras, que é de Roberto Malvez, né? Que eu acho que uma boa parte, né, das pessoas que estão nesse semiárido brasileiro conhece, principalmente aqui, né, nos nossos territórios, que diz assim: colher água, reter água, guardar água quando a chuva cai do céu, guardar em Andar casa, em casa, no andar chão, no chão, ter e ter água se água se vier a precisar. precisa. Então, assim, eu primeiro gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de estar participando desse diálogo tão importante, né, sobre esse bem comum tão rico para nós, né, que a gente tanto lutou e tanto vem lutando para a gente poder ter, né, essa nossa riqueza, que é a água próximo de nós, né, perto de nós. E aqui no nosso território, né, eu acho que a Rose queria participar, mas ela também, por outros motivos, que é uma das coordenadoras do Polo, está em outra atividade também necessária, né, para o nosso desenvolvimento do trabalho aqui nesse território. Para dizer a vocês que nós estamos em um território, uma partezinha da Paraíba, né, organizada em 13 municípios. O meu município, que é Solânia, compõe esses 13 municípios, e a gente vem nessa luta, né, da resistência, da busca, né, desse conhecimento, de diversificar, multiplicar o conhecimento a partir de 1993, quando a SPTA chega, né? E quando a SPTA, que é a assessoria, chega, a assessoria do movimento sindical chega, né? A gente começa a trabalhar em 3 municípios. E aí, em 96, por essa luta, né, pela água, pela semente, pela própria terra, a gente começa a intensificar e fazer o diagnóstico, e outros municípios se incorporam, né, e a gente cria o polo em 96. Então, nós estamos aí com 28 anos, né, de caminhada, o movimento sindical, junto com os agricultores e agricultoras na base, né, estamos nessa caminhada aqui, dentro desse território, que é um território, né, na Paraíba, bem pequeno, mas que está aqui construindo muito, né, construindo agroecologia, autonomia, soberania alimentar, vida, né? E principalmente a vivência dentro desses povos que estão aqui, que estão nesse campo. Então, eu venho desse lugar, sou agricultora, sou também liderança do sindicato e dessa coordenação junto com todos os companheiros e companheiras. Então, fico muito grata por compartilhar um pouco também da nossa experiência, né? Da nossa resistência nesse tema água, que traz essa soberania alimentar tão importante, como eu já falei para todas nós. Peço que quem estiver traduzindo, acho que o companheiro Walter, né? Eu falo muito rápido, e se eu falar rápido, peça para mim falar mais devagar, né? Eu acho que eu tenho essa dinâmica de falar rápido mesmo, mas espero contribuir também, trazer um pouco da realidade do nosso território. Eu gostaria de saber, Rafael, se você consegue compartilhar, né, o nosso plano estratégico, mas antes do plano estratégico, aqui dentro para dentro do território, eu gostaria de trazer a leitura que a gente faz lá, né, desde o início da criação do polo, em relação à busca dessa água. Então, a gente tem um território que é dividido que a nossa terra está dividida em 3 regiões: regiões do Brejo, regiões do Agreste do Curimataú, onde lá antigamente, antes do polo, né, lá nos anos 90, a gente tinha muito olho d'água nas regiões do Brejo. Na região do Curimataú tinha aqueles grandes empreendimentos que eram as construções de grandes açudes, grandes barragens, que estava também nas terras dos grandes proprietários, né? E os pequenos agricultores e agricultoras lutavam muito para que tivesse essa água para consumir. A gente também tá num território onde
fizemos muita luta em busca dessa água, a gente acordava de madrugada, né? E ia para os reservatórios onde era olho d'água, esperar a água, né? Então, era muito, tinha muito sacrifício de todos nós, né? De quem vive no campo, principalmente das mulheres, né? Das mulheres agricultoras, que a gente está nesse território de mulheres e homens e jovens agricultores, e a gente tinha uma luta grande pela água. Então, esse movimento sindical começou a pensar essas estratégias de como a gente ia disseminar, né, essa água, ter essa água para nós também poder consumir, né, de forma justa. E aí a gente começa a pensar em estratégia, né, de quando a gente é beneficiado com 10 cisternas para uma região onde tem mais de 100 famílias à espera, a gente começa a disseminar e a trabalhar com as comunidades rurais os fundos rotativos solidários. Então, foi uma estratégia lá atrás, né, que a gente começou a pensar, se a gente tem só 10 cisternas, como é que a gente vai fazer com que todas as famílias, né, aquelas mais de 100 famílias que estavam na espera, por exemplo, no município, tivessem essa cisterna. Então, a gente começa a trabalhar e a tratar e a falar da auto-organização da comunidade através do Fundo Rotativo Solidário, que não é nada mais nem nada menos você ter um benefício, poder compartilhar com outras famílias a partir de uma simples contribuição, né, dentro das nossas necessidades. Então, foi assim que a gente começou a obter, né, nosso programa de cisterna aqui no território, no semiárido. E aí, quando a gente recebe, né, quando a gente recebe, não, né, quando a gente impulsiona o governo, né, a chegar lá para que ele tenha um reconhecimento desse semiárido, desse território, das dificuldades que os homens e mulheres vivenciavam, a gente começa a obter uma política, né, que foi construída por nós, buscada, reivindicada, né, com a participação social por essa água. Então, a água é o bem comum, mas a gente sempre lutou e a gente vai continuar lutando para que ela esteja, né, perto de nós. Então, a gente começa a partir de um governo, né, que olha, de um governo brasileiro que olha esse semiárido com esse olhar, né, de atender de forma justa as famílias, principalmente na questão da água, e começa a disseminar esse programa que é tão importante, tão fundamental, através da ASA, né, da ASA Brasil, da ASA Paraíba, e nós, como movimento inserido dentro dessas organizações, obter esse programa fundamental, que era a primeira água, a água de beber. E lógico que a gente tendo a água de beber, a gente também pensa, né, nessas outras águas. Eu acho que o Moacir trouxe muito bem, né, que também está na região da Bahia, trouxe muito bem como era o sofrimento realmente da criação animal, né, de como era esse sofrimento na agricultura familiar, e a gente começa a pensar nessa segunda água também, né? E aí, pensando na segunda água, a gente pensa não só, né, na produção do alimento, na ampliação da produção de alimento, porque alimentos a gente já produzia, porém, né, a gente precisava também ampliar esse espaço nosso, né, que é das pequenas propriedades, que aqui no nosso território também são propriedades pequenas, né, são entre meio hectare até, no máximo, 10 hectares, né, então são tudo muito pequeno ainda, mas que a gente sabe o quanto faz a diferença essas propriedades, como a menina da Bahia falou, da Bolívia, né, do Cipo falou, a gente tem uma produção de alimentos significativa, mesmo nessas pequenas áreas, né? Então, com essas implementações das águas, tanto da primeira água para beber e cozinhar, como da segunda água para produção de alimentos, a gente começa a obter mais água nas nossas propriedades, a ter nossa água, né, de forma individual, de forma coletiva, porque lógico que quando a gente trata de uma cisterna na sua casa, é a família que vai obter, que vai, né, gerenciar, que vai, né, se usar daquela água. Mas também os tanques de pedra de forma coletivos, né, as barragens subterrâneas de forma também coletiva e individual, a gente sabe o quanto isso é fundamental, né? O quanto isso é importante para uma comunidade, né, para a auto-organização de uma comunidade. Então, nós estamos nessa dinâmica, nós aqui trabalhamos com tudo isso.